Vale, pues si estáis, vamos a darle. Ujú. Bienvenidos a esta segunda sesión de la ética de la producción del dinero y última sesión del Club de Lectura de temporada. 11 títulos hemos hecho. Este último, un librazo, y volvemos a contar con la compañía de José Antonio Bravo como invitado. José Antonio, buenas noches. Buenas noches, Entropy. ¿Qué tal? Hola a todos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. No sé, yo seguiría, bueno, ya vimos la semana pasada, como decías, que vimos la primera parte. Vamos a seguir por la segunda. Si alguien tiene algo de decir la primera, evidentemente, bienvenido. Yo quería empezar, no sé, yo cuando cerré el libro, Ujú. me quedé con la sensación hostia, es el libro que sin hablar de Bitcoin, mejor me ha hecho entender por qué necesitamos Bitcoin, la verdad. No sé qué os ha parecido a vosotros. Sí, yo por las citas que compartí en el grupo esta tarde, por si no podía participar, tal cual. Lo que me pasa también es que últimamente cada libro que leo lo suelo poner las gafas naranjas y siempre lo ves todo de otro modo. Pero sí, yo comparto tu punto de vista de Tropi. Totalmente. Este libro y el último que hicimos, el de criptoeconomía, para mí se quedan como dos libros de dejarlos ahí de consulta y para ir revisitando, ¿eh? Los dos. Ujú. Ha sido un buen final de temporada. ¿Qué te parece, José Antonio? Seguimos un poco con la parte de, si quieres comentar algo tú que te haya sorprendido, cosas que quieras preguntar, comentar, y si no, abrimos comentarios de la gente. Sí, efectivamente. Vamos a ver. Voy a comentar algunas cosas que son interesantes en la segunda parte, en la que habla de inflación, ¿vale? Ya, en principio ya define la inflación principalmente como la ampliación de la cantidad nominal de cualquier medio de intercambio más allá de lo que se hubiera producido en el mercado libre. Es decir, independientemente de que se demande dinero, creamos más dinero. Entonces se produce inflación. Eso es para él el fenómeno de la inflación, ¿vale? Entonces no, al contrario que otros autores que creen que ven factores exógenos para la creación de la inflación, para él es la creación de una cantidad nominal de un medio de intercambio más allá de la cantidad que se hubiera producido en un mercado libre. Entonces esa definición para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque luego cuando hablemos de dinero natural, o sea, cuando hablemos de más adelante, ya hablamos en su momento de cómo puede aparecer un dinero natural, indudablemente no se va a demandar más dinero del que necesite el público. Por tanto, no se va a producir inflación, ¿vale? Eso es importante. Cualquier dinero que sea adoptado naturalmente no va a tener la inflación que puede tener un dinero, digamos, creado por el Estado, ¿vale? Entonces, básicamente esa definición de inflación para mí es importantísima, claro, porque estamos hablando de eso, de inflar la masa monetaria, de crear una masa monetaria por encima. ¿Para quién? ¿Cuál es el qui pro de esta acción? El beneficio, indudablemente, de quien gobierna, porque al ser la primera persona que está donde está el dinero, es la primera que se va a beneficiar de esa inflación, ¿vale? Indudablemente en la creación de cualquier dinero, el que está ahí primero es el primero que se beneficia, es decir, en la minería de oro, aquellos que minan oro son los primeros que se benefician de la creación de oro, pero claro, en el oro es diferente, en los metales la demanda va a ser la que tenga el público, aquí va a ser distinta la historia. Claro, entonces aquí es lo que él dice, que la minería en sí, o sea, que la creación de dinero o la inflación beneficia a unas personas a costa de otras, en principio no perjudica a nadie, porque alguien consigue un beneficio y luego lo consiguen los demás, ¿vale? Pero que sí que tenemos que tener en cuenta que lo que hace es perjudicar al final a todos los que reciben esa masa monetaria sin haberla demandado, porque de pronto todos sus bienes empiezan a valer menos. Claro, esto es importante. Comprender
Para mí esta parte, la parte de inflación, nos enseña muy bien desde el punto de vista de la economía austríaca cómo funciona ese fenómeno de la inflación. Y vemos que es muy diferente a cómo funciona en la economía neoclásica o en la economía keynesiana, etc. No sé si tenéis comentarios sobre esto. Bueno, pues nada, voy a seguir. Luego sigue hablando en el siguiente apartado, claro, sigue hablando de otro fenómeno, del de la devaluación, que es distinto. Es un fenómeno ligado al de la inflación, vamos. Devaluarla normalmente puede ser, y él habla de dos tipos de devaluación, la que hace de menor calidad las unidades que estamos utilizando, lo que sería la degradación de la moneda, o imprimir mucho más de lo que se demanda, ¿vale? Que son dos fenómenos que pueden ir juntos, pero que a veces no van juntos. Claro, y dice bien claro que una devaluación aquí no hay, o sea, no es algo que aparece de la nada. Siempre hay un responsable de esa devaluación, que es quien se va a beneficiar de esa devaluación, quien va a conseguir de esa forma poder pagar unas deudas, por ejemplo, de una forma más sencilla, porque la moneda ya vale menos y por tanto con menos cantidad o sea, con menos valor va a poder cancelar esa deuda. Y claro, ¿quién se va a beneficiar de esto? Pues el principal solicitante de deuda que hay en una sociedad, que es el Estado normalmente. El Estado, el gobernante, va a hacer algo que, como dice el autor, aunque no es en sí una falsificación, no podríamos considerarlo una falsificación, sí que de una forma u otra le va a beneficiar. Pero también hay alguien en medio al que le beneficia, que están los bancos, ¿vale? Porque los bancos tienen esa posibilidad de poder crear ese dinero a través de sistemas de reserva fraccionaria sin necesidad de tenerlo. Es decir, pueden emitir certificados de depósito sin necesidad, o más que certificados de depósitos, digamos, sí, que al final los bancos lo que hacen es tener un incentivo a crear más certificados de depósito que realmente el metal que puedan tener depositado o el valor que respalde esos certificados que está depositado. Entonces, todos los bancos, gracias a la reserva fraccionaria, pues lo que hacen es, lo que convierten esto es en una perversión de la creación del dinero. Lo llama así. Dice, la banca de reserva fraccionaria puede presentarse como una perversión de los depósitos de dinero, pero también puede desarrollarse como una perversión de la banca de crédito. ¿Vale? Entonces, para el autor, para Hussmann, queda claro que la reserva fraccionaria es malísima. O sea, al contrario que otros austríacos, para Hussmann la reserva fraccionaria es horrible si no hay un control sobre esa reserva fraccionaria. Aquí yo sí tengo una pregunta, bueno, pregunta, no, un comentario ahí en este apartado que me apunté aquí, que cuando él habla de la falsificación como una manera de inflar de inflación, pero en una sociedad libre, ¿no? Dice que en una sociedad libre el falsificador tiene una función útil y es que los falsificadores se asemejan a los virus que subsisten en un cuerpo sano, dice. Y que atacarlos hace que el cuerpo se mantenga vivo y fuerte, ¿no? Y esto es lo que hemos perdido nosotros. Hemos perdido la capacidad de reaccionar ante... Porque claro, con el dinero fiduciario impuesto no podemos hacer eso. Nadie es responsable de nada. No puedes hacerlos responsables. En una sociedad libre al que se falsifica, los individuos están más atentos con su dinero. Entonces, la gente dejaría de usar sus monedas o billetes fraudulentos y usaría otros. Que es algo que también, como no nos preguntamos sobre la producción del dinero y la posibilidad que exista una producción libre, esto no es un tema que la gente debata, ¿no? No, No nos lo efectivamente. O sea, preguntamos. habla del riesgo moral. Para mí es importantísimo ese tema, el riesgo moral, de cómo las suspensiones de pagos son una forma también de eliminar de trasladar el riesgo moral a la sociedad y que la sociedad pague las cosas que hace mal el banquero y en un caso normal cualquier empresario.
crean una irresponsabilidad o una falta de responsabilidad o una necesidad, una innecesariedad de tener una responsabilidad sobre mis propios actos, que a mí como banquero o como gran empresario me dan un gran poder, porque yo hago cosas mal, pero no voy a ser responsable realmente muchas de las veces. Es decir, salvo que haya, por ponerme yendo a lo legal, salvo que alguien declare mi suspensión de pagos como culpable, yo voy a poder, si he hecho una mala gestión, suspender pagos en la empresa y que pague el Estado, ¿vale? Que pague el Estado o que los deudores se queden sin la deuda, que también les perjudica, ¿vale? Entonces, que pague el Estado sería más bien en el caso de los bancos, ¿vale? Los bancos pueden actuar mal y como los bancos tienen por encima algo que se llama Banco Central, que es el responsable de su actuación, el Banco Central es el que cubrirá esa mala gestión, ¿vale? Con lo cual, puedo hacer todos los desmanes que me dé la gana en la economía, puedo crear más crédito incluso del que podría pagar, el Banco Central intentará hacer un papel de yo estoy aquí regulando esto, pero regulando algo que en un mercado libre no necesitaría regulación. Hussman llega a decir, una quiebra de una empresa no es en sí mala, es mala en el corto plazo, pero en el largo plazo redistribuye los recursos. Es decir, el capital que se está mal utilizando en esa empresa dejará de fluir hacia proveedores y hacia trabajadores, pero otras empresas tomarán el testigo y tomarán a esos proveedores y esos trabajadores y les pagarán. O los contratarán o les harán trabajar para ellos. Y si no, si a su vez quiebran, una vez más los recursos de esos proveedores o de esos clientes acabarán yendo al mercado y serán utilizados de una forma racional. Pero si creamos un instituto como por ejemplo el de la suspensión de pagos, con el cual dice no, pues si no puedes pagar no pasa nada. Pues claro, no hay responsabilidad aquí o sea, sobre tus acciones como gestor. Eso para mí también es importante cuando lo dice Hussman. Yo nunca había visto desde ese punto de vista la suspensión de pagos, pero lo dice bien claro. No tengo aquí ahora mismo la nota, pero lo dice bien claro. No sé si alguien tiene por ahí la nota de la irresponsabilidad de la suspensión de pagos. Yo me paré también en esa parte sobre lo de la irresponsabilidad y ya hacia el final del libro ya extiende ya no a gestores, a bancos, sino a esa propia cultura de la irresponsabilidad que crean el propio individuo, que es un poco lo que decía Entropy, de que crea esa... Claro, que lo que hacían nuestros abuelos de ahorrar el efectivo para el día de mañana, oye, lo dice literalmente en el libro, hoy en día eso es una idea nefasta. O sea, es lo que hace que también esa... Y encima muchas veces que se subvencionen ciertas conductas moralmente desdeñables. Es que hace que afecta ya no solo a nivel gestión estatal, a nivel... También, de hecho, hay una parte de la burocracia que habla fatal. No solo a nivel estatal o a nivel gestión de bancos y de empresas, sino a nivel de gestión de familias. Pero bueno, eso ya entroncaría un poco también, como digo siempre, con el discurso este de Bastos, de lo de la cultura del tiempo que está siendo sistemáticamente atacada por culpa de esto. Yo tengo algo aquí que lo quiero comentar. Me voy un poco más para adelante, pero si no me lo voy a hacer encima y me lo voy a dejar y justamente estaba revisando esto y lo he visto que tenía subrayado. Y es que cuando decimos que los abuelos ahorraban antes, ¿no? Que en el libro también dice que ahora, hoy en día, es un suicidio ahorrar en billetes, ¿vale? Y que la gente tiene que estar siempre con una carrera para vencer a esa inflación. Y nosotros siempre solemos decir, bueno, es que la gente no son expertos financieros para vencer la inflación, la gente tiene que ahorrar y ya está, ¿no? Pero es que en el libro dice dos cosas más que yo no me las había planteado porque siempre pensabas, no, es que uno tiene que saber de finanzas para vencer a la inflación, pero no solo eso, dice, requiere un conocimiento financiero experto, el tiempo para supervisar constantemente sus propias inversiones y una buena dosis de suerte. No solo que sepas hacerlo, sino tienes que tener el tiempo para hacerlo y la suerte. O sea, la gente que está venciendo hoy en día la inflación es muy poca. Claro, porque además tienes un factor exógeno. Es decir, en una economía libre prácticamente lo que harías es controlar quién está gestionando bien, invertirías tu dinero y conseguirías tu rendimiento en forma de dividendo
o en forma de interés que tiene que ser, pues, digamos que un poco inferior al dividendo para que el empresario tenga esa necesidad de pedir un préstamo, ¿vale? Pero en principio, aquí lo que queda claro es que todo el sistema actual, todo el sistema económico actual está creado encima de unas bases tan ligeras que en cualquier momento tú puedes tener, o sea, tu inversión dependerá de un golpe de suerte, de que si tienes suerte y estás invirtiendo en una empresa y los gestores no son irresponsables, porque su responsabilidad va más allá de lo que del colchón que pueden tener, ¿vale? Del colchón de seguridad que les puede proporcionar el Estado, pues de una forma u otra tendrás suerte y te funcionará bien, pero si tienes un gestor que en ese momento es nefasto, en vez de poder responsabilizar al gestor, lo que va a crear el Estado es un colchón y claro, ese colchón que va creando lo de siempre, lo de aquel dicho de los tiempos duros crean personas fuertes, las personas fuertes crean tiempos fáciles, o sea, crean tiempos, no me acuerdo si era, sí, soft, Tiempos ¿vale? buenos, sí, tiempos Tiempos buenos, buenos, los tiempos buenos, personas débiles y tal. menos, sí, efectivamente, personas más débiles y las personas débiles acaban creando tiempos duros, o sea, el círculo ese famoso de cómo se va gestando la historia. Entonces, claro, en el estado actual, a veces yo conozco, cuando hablas con gente que sabe de economía, te dicen, no, pero es que en el siglo XIX, cuando habían quiebras de bancos, había mucha gente que se suicidaba, había mucha gente que perdía todo, ¿vale? Pero perdías todo porque no habías sabido analizar bien dónde invertías. Pero al final, todo digamos, de una forma u otra, el mecanismo lo que hacía era autorregularse. Siempre había alguno que se aprovechaba mejor y sabía, digamos, mejor sobrevivir a esos tiempos malos, pero de una forma u otra, aunque fuera de forma traumática, lo que hacía la gente es aprender de esa crisis y de una forma u otra para la siguiente crisis estaba blindado. Claro, ¿hasta cuándo? Hasta que aparecen los estados de bienestar y de una forma u otra tienen también un colchón. Si hago las cosas mal no va a pasar nada porque estará este otro que me avalará, este otro que me sacará las castañas del fuego y yo sí tendré una responsabilidad, pero será muy pequeña comparado con el daño que he hecho. Claro, esto, ¿qué crea todo eso? Dinero fiduciario y reserva fraccionaria. Eso lo deja claro Hussman en el libro. O sea, todos esos problemas que tenemos en la sociedad actual, de una empresa puede quebrar y mis acciones que valían X valen 0, como pasó aquí en España con Banco Pastor, eso pasa por eso, porque tenemos reserva fraccionaria y dinero fiduciario y tenemos colchones para salvar a los gestores de los bancos a través del Banco Central. Creo que lo comentamos hace 2 semanas ya, que la crisis de 2008 es una crisis de irresponsabilidad. Ahí básicamente el riesgo moral era altísimo. Y claro, como los gestores sobre todo de cajas de ahorros y de otros pequeños bancos no tenían ninguna responsabilidad, se podía dejar quebrar todo. O sea, eso es alucinante, pero es así. Y claro, ¿quién se tiene que hacer cargo? ¿El Estado? No, el Estado no se hace cargo, se hacen cargo los contribuyentes que tienen que pagar impuestos, porque eso se paga con los impuestos, porque el Estado no tiene ingresos, no tiene fuentes de ingresos. Salvo algunos estados privilegiados como Noruega, Arabia Saudí, etcétera, los demás estados no tienen ingresos fuera de los impuestos. Bueno, pero básicamente aquí el libro eso lo toca de una forma tangencial y lo que sí que deja claro también es el tema de la creación del dinero. O sea, cómo estamos creando dinero y si eso es ético o no es ético. ¿Vale? Y entonces empieza a hablar del tema de la creación de bancos, de los monopolios legales de creación de dinero, de las y esto es importantísimo. Aquí hay un tema, el de la creación del dinero, que dice que prácticamente todas las monedas que han circulado han disfrutado de estatus monopolístico y han sido monedas de curso legal. ¿Vale? Es decir, las monedas privadas solo han existido en ciertos momentos, pero es que incluso definir que esas monedas privadas tenían valor, o sea, se podían utilizar,
era cuestión del gobierno, o sea, no había nunca hemos estado, nunca, o yo creo que en algún momento puede ser en la Edad Media, hemos estado en un sistema en el que la gente pueda elegir el sistema monetario en el que quiere realizar sus transacciones. Nunca o en algún momento muy aislado del tiempo. En la Edad Media, en algunas zonas en las que los gobiernos eran muy débiles y entonces tampoco eran, digamos que el feudalismo tampoco era muy, muy fuerte. No sé, se me ocurren en zonas del centro de Europa o incluso zonas, sobre todo en Europa, zonas así que había libre comercio casi absoluto, que en otro libro que también es muy interesante que se llama La Catedral y el Bazar lo nombra, ¿vale? La Catedral y el Bazar es un libro que también recomiendo, bastante interesante. Solo en una parte, en una época de la Edad Media, podríamos decir que existía el libre comercio. Antes de esa época, o sea, ni antes ni después ha existido el libre comercio en sí, porque siempre había o bien un gobernante con poder absoluto o bien un Estado que decidía el dinero que era de curso legal o que decidía el dinero que estaba en circulación en su territorio. ¿Vale? Entonces, lo que dice, hay una cosa que aparece como dogma muchas veces, que es que el control de la masa monetaria es una prerrogativa del gobierno, es decir, el Estado en sí es el único que tiene prerrogativa para crear y aumentar y disminuir la masa monetaria, y eso no es malo, es que siempre ha sido así. O sea, al final entramos en ese argumento de siempre ha sido así y claro, tiene que ser así, y ese es el que muchas veces perjudica cuando estamos hablando de la creación de dinero, de qué es lo más ético. De hecho, los escolásticos muchas veces lo que hacían era discutir al poder, al Estado o al gobernante Estado, la devaluación de dinero. Recordemos lo de Juan de Mariana en su momento, cuando Juan de Mariana le dice a Felipe IV, si no recuerdo mal, que lo que estaba haciendo era malo para el Estado. Claro, acaba en la cárcel Juan de Mariana cuando dice eso, que esa devaluación de moneda estaba perjudicando a la gente, iba en contra digamos, iba en contra de la moral. Y al fin y al cabo lo que hace Husman es coger ese testigo y decir, aquí lo único que ha habido es esto. Y claro, los gobernantes tenían una herramienta que sin consideraciones éticas les daba derecho a devaluar la moneda y enriquecerse, o financiar guerras, o financiar palacios, o financiar mil cosas. Y eso es ético, y eso es la base. La base es la misma de Juan de Mariana, o sea, la de Husman es la misma. No sé si os habéis dado cuenta. Sí, en un momento dice también, ahora no me acuerdo, estoy buscando por todas las citas aquí, pero tengo un libro parece, tantos post-its. Hay una también que dice, al gobierno no le pertenecen sus ciudadanos, por lo tanto, el dinero de los ciudadanos tampoco. Así acaba un capítulo, que ahora no me acuerdo, lo estoy parafraseando un poco, pero esto también, ahora que hablas de la moral. Y aparte, Claro, claro. vemos la inflación también, que no es solo la inflación, estimula también la inflación de los gobiernos. O sea, aquí dice que estimula el crecimiento de los gobiernos centrales y permite a dichos gobiernos crecer más de lo que lo harían en una sociedad libre. Y les permite monopolizar funciones gubernamentales que no tendrían lugar en la producción natural del dinero. Sí, la cita que decías tú es esta que dice aquí, que dice que los gobiernos democráticos no son dueños de sus ciudadanos y por tanto Exacto. tampoco poseen el dinero de ellos. Porque lo que Exacto. viene a decir es que la inflación no deja de ser una apropiación de los bienes de los ciudadanos. Es decir, cuando yo creo inflación, como gobierno, cuando hay inflación, sea cual sea, es porque yo estoy creando mayor masa monetaria y cuando yo estoy creando mayor masa monetaria, muchas veces en conjunción con los bancos dirigidos desde el Banco Central, lo que estoy haciendo es apropiarme de los bienes de los ciudadanos, de los bienes del público, porque estoy haciendo que valgan menos. Y entonces yo me estoy quedando con ese dinero que vale más. Aquí también habla mucho, a continuación, en el siguiente capítulo,
habla de lo que es una moneda de curso legal y lo deja claro. O sea, moneda de curso legal es dinero o certificado monetario que se puede utilizar para realizar pagos contra la voluntad de uno de los socios en el intercambio, ¿vale? De ahí, no sé si alguna vez me habéis oído alguno hablar sobre la ley de Bitcoin en El Salvador. Yo he dicho que Bitcoin realmente en la ley de El Salvador no es moneda de curso legal. ¿Por qué? Porque no puedes obligar a nadie a que acepte esa moneda. Normalmente una moneda de curso legal es, si yo tengo que cancelar una deuda y yo deposito o le doy a esa persona esa deuda en moneda de curso legal, ya está cancelada. Aunque él se oponga, aunque él no me quiera coger ese dinero, es decir, en teoría, con ese dinero de curso legal, yo puedo deberle a alguien 100.000 euros y devolvérselo en monedas de céntimo porque es dinero de curso legal. Lo dejo depositado, lo dejo consignado y digo, esto es tu dinero, tu deuda. Y no podría oponerse, ¿vale? Luego lo que pasa es que hay consideraciones para evitar, pues, digamos, la circulación o sea, la acumulación de pequeñas monedas y tal, sacarlas prácticamente de la circulación o de billetes, ¿vale? Las típicas normas que hacen que, por ejemplo, los billetes de 500 y 200 euros en la práctica sean muy poco útiles como dinero de curso legal, porque casi nadie te los va a aceptar. De hecho, los billetes de 500, si no me equivoco ya, de 500 euros ya no se pueden utilizar como moneda de curso legal en casi ningún sitio. Casi nadie te los va a aceptar. Entonces, claro, todo la creación de un dinero de curso legal como prerrogativa del gobierno, lo que hace es que obligue a los ciudadanos a aceptar las deudas en esa moneda, quieran o no. El hecho de que, por ejemplo, en Venezuela haya gente que tenga que aceptar las deudas en bolívares, quieran o no, lo que está convirtiendo a esa gente es en esclavos de ese gobierno, porque ellos seguramente no quieren esa moneda. ¿Y qué hace la gente? Que también lo dice en varias partes del libro. ¿Qué hace la gente cuando una moneda se devalúa? Que es lo que suele pasar en una hiperinflación. Deja de confiar en esa moneda y cuando ¿qué hacen con el dinero? Pagar deudas rápidamente. Porque es como el juego de la patata caliente o del globo que se va hinchando. La voy pasando y antes de que reviente el globo, intento pasarlo cuanto antes, lo más rápido posible. Igual con la moneda devaluada o hiperdevaluada. Lo que voy a hacer es cuanto antes pueda deshacer y pagar todas las deudas, empezando desde el gobierno y así hacia abajo, cuanto antes las pague mejor y me deshago de esa deuda. Cuando está hablando sobre en este capítulo también que habla sobre la moneda de curso legal y dice que vistas las espantosas consecuencias, ¿no? De esto y que se pregunta que por qué durante la historia se ha probado y reprobado por las instituciones monetarias, ¿no? Dice que existen dos posibles respuestas, por ignorancia por parte de los políticos o maldad sin tapujos, ¿no? Dice que normalmente creemos que es por ignorancia, pero después lo desmonta y dice, no, esta gente está muy bien aconsejada. No es por ignorancia, es porque se benefician los primeros. Es que todo el sistema de incentivos está al revés. Sí, exacto. Hay una especie de pirámide en la cual está primero el Estado o el gobernante, segundo están los bancos y a partir de ahí hacia abajo. Y hablamos de Estado y bancos porque los bancos son creadores de dinero también a través de reserva fraccionaria. Entonces, a partir de ahí, los de abajo, pues dependerá mucho de en qué punto digamos, de la pirámide estén, para ver cómo se pueden favorecer en cierto punto de esa inflación de la moneda. Intentan, y claro, según va bajando, en cuanto rompemos el punto de los bancos, ahí las empresas tienen un cierto riesgo, pero el riesgo va subiendo. Es que se va inflando, el globo se va hinchando cada vez más, y lo que te vas a encontrar es que el último que recibe un dinero que prácticamente no vale nada, porque lo que se da es el tema del efecto Cantillón, vamos, o sea, clarísimamente. Mira, respecto a lo que estabais hablando de dinero de curso legal, es que no tenemos que irnos a Venezuela. Hay un caso en España, el primer caso de una estafa de criptomonedas que llegó al Supremo, en el que el estafado fue condenado, pero a devolver el valor de la criptomoneda en el momento que se debe, bueno, Bitcoin en ese caso, en el momento en el que se debería haber devuelto a su titular. O sea, que el estafado, digamos, que devolvió Bitcoin a un precio bajísimo
en euros, que era la moneda de curso legal con la que se liquidaba la deuda con el juzgado, y vamos, la crítica que había a esa sentencia era que le había salido muy rentable estafar, con cumplir la pena. Claro. Sí, De y estamos hecho, hablando del euro, no estamos hablando ya del bolívar ni de nada, es que eso da pie a ese tipo de jugadas, digamos. claro, y eso es lo que te iba a decir, Marcos. Tú conoces, igual que yo, no, tú conoces más que yo muchos casos en los que, como saben que tienen un activo que se va a revalorizar en el tiempo, están haciendo tiempo para que ese activo se revalorice y entonces poder liquidarlo y pagar esas deudas a valor del momento en que se contrajeron. Eso es así. Y de hecho la principal baza muchas veces de algunos exchanges es declarar una bancarrota o una suspensión de pagos y esperar a que Bitcoin suba durante ese procedimiento. Porque así pueden liquidar esa deuda. No en Bitcoin, indudablemente, sino van a decir, te he devuelto lo que me diste, tú me diste algo que valía 5.000 y te devuelvo 5.000. Yo he cubierto mi parte. O sea, es así, o sea, cuando hablamos de un dinero de curso legal que cancela deudas, eso es terrible para la población. Terrible. Porque en el caso de que el dinero no lo quieras, no tienes más remedio que cogerlo. Con lo cual ahí hay una apropiación, ¿vale? Hay una apropiación de tu dinero. Además, con lo que hablábamos de las devaluaciones, o sea, lo que viene a decir también Husman es que la devaluación es algo que viene en el tiempo siempre. Dice claramente, no hay evidencia de que los fabricantes privados de moneda hayan sido incapaces de resistir la competencia de príncipes y otros gobiernos en auténticos mercados libres. Pero se dispone de un sólido registro histórico que documenta la forma en que los gobiernos han abusado de la confianza que los ciudadanos han depositado en ellos. De hecho, prácticamente todas las dinastías han abusado de su monopolio monetario. Han devaluado de forma negligente las monedas de sus respectivos países, a sabiendas de que la ley forzaba a sus ciudadanos a usar las malas monedas con un valor nominal determinado por el gobierno. Y además viene a decir que la existencia de esa moneda de curso legal lo que hace es eliminar todos los obstáculos técnicos para una devaluación de las monedas. Es decir, gracias a una ley de curso gracias al dinero de curso legal, y a que yo soy el que tiene la potestad de emisión, ya la devaluación ya no es como en la época romana, sino que te obligo a utilizar estas monedas. Y puedo sacar de la circulación el resto de monedas y billetes. Porque yo soy quien determina qué es curso legal y qué no. De hecho, hace poco en India pasó eso, quisieron quitar de la circulación ciertos billetes que la gente tenía acumulados. Y con eso que querían hacer, eliminar masa monetaria de una forma arbitraria y sin la quiesencia de la gente. Y eliminaron dos tipos de billetes. ¿Qué pasó con todo el mundo que tenía esos billetes y a quien no le dio tiempo, porque el tiempo lo hicieron muy corto para cambiar esos billetes por billetes de curso legal? Que se encontraron con que no tenían nada. Y eso es una constante, eso ha pasado en muchos momentos históricos. Lo que pasa es que, claro, como es algo que hace el Estado, pues y el Estado está investido de una potestad para hacer lo que está por encima de nuestro conocimiento, pues lo que hacemos es tragar y aceptar esa devaluación gracias a las leyes de moneda de curso legal. Estaba buscando yo ahora una cita en la que hablaba de la devaluación que hacían los príncipes en la Edad Media, que bueno, que era un porcentaje del 0,33 según un periodo de 500 años, está por el final, y hablaba después no era de la inflación, de la evaluación. Y decían que, claro, que no dejaban de ser que eran los primeros que iban a la batalla con juramentos de sangre y de honor, decía, cosa que ahora no se le exige para nada a ninguno de nuestros políticos, y cuando ellos tienen la capacidad de influir mucho más en la masa monetaria de lo que hacían los príncipes en la Edad Media bajo la supervisión de todos estos escolásticos que estuvimos viendo, que eran los que trataban de poner coto a esta potestad que se arrogaban, digamos. Correcto. Y es muy interesante esa cita, lo que decía de sí, que antes por lo menos iba el primero a la batalla, pero es que hoy en día... Así es, así es. Además, una cosa que dice... Sí, di. No, sí,
Desde que antes ser noble también era una responsabilidad. Un poco tenían la obligación de la nobleza esta, ¿no? La noblesse oblige esta, y tenías que comportarte un poco. Hoy en día, cero. O sea, ni de cara a la Eso, galería, eso, ni mira, de cara a la galería. O sea, no, 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 eso sí, mira, lo podías hacer así de bajini, ¿vale? Pero hoy en día ya, o sea, no te tienes ni que no, a ver, comportarte públicamente. No tienes que yo, ser responsable de nada, y no te va a pasar nada, tranquilamente. yo en mi profesión conozco a muchos que son como el hidalgo del Lazarillo, que se pone las miguitas de pan en la barba para parecer que ha comido y sale todo bien vestido, pero no trabaja. Pues sigue habiendo cierto de eso. Y siguiendo con todo esto, algo que es curioso que dice en el libro, lo que dice es que claramente creemos que los banqueros están subordinados al Banco Central. Pero más adelante en el libro lo que nos viene a decir es que, aunque en muchos aspectos un Banco Central es más poderoso que otros, su suerte depende de los otros, depende del resto de bancos. Por el tema del riesgo moral, lo que decimos. Es decir, un Banco Central será exitoso en tanto que los banqueros no sean irresponsables. Entonces necesita atar a los banqueros en corto. Porque si no es cuando vienen las crisis como las que hemos tenido últimamente. Claro, ¿qué pasa? Que de una forma u otra habla de que ha habido algún periodo en el que no había un banco central, sino que los banqueros entre sí se tapaban. Hubo periodos en los que los banqueros de reserva fraccionaria entre sí se cubrían, pero eso era muy arriesgado. Entonces, ¿qué hacían? Le pasaban el muerto a uno de los bancos y le decían, tú eres el que va a guardar nuestras reservas. Y nosotros lo que vamos a hacer es seguir emitiendo como hasta ahora nuestra reserva fraccionaria. O sea, vamos a crear nuestros depósitos que vamos a prestar a terceros en base a lo que tenemos en nuestras cajas. O sea, nuestro depósito son 10 y tengo un coeficiente de caja del 10%, yo puedo crear siempre 100 de esos 10 para prestarlos a terceros y conseguir un interés. Ya habíamos dicho la semana pasada que ese interés lo consideraba el autor ilegítimo, porque se conseguía por no hacer nada. Es decir, ese interés que estamos pagando a un banco porque nos da un crédito es un interés ilegítimo. Porque realmente no nos está prestando lo que tiene en su caja. Está creando dinero para prestarnos, nos está creando un apunte bancario para dárnoslo y decirnos, ahí tienes ese dinero, que lo puedes usar. Pero como sabe todo el mundo, que eso sí que lo sabe todo el mundo, aunque nadie lo pone en práctica hasta que no hay un corralito o corrida bancaria, como lo queramos llamar, si tú vas a los bancos de reserva fraccionaria a pedirles tu dinero, si fuéramos todos mañana, no estaría el dinero. ¿Quién lo tiene que emitir? En teoría, el Banco Central, que es el que se tiene que responsabilizar de eso. Y lo que hacen los bancos es dejar ahí dejar ese ente Banco Central que al principio no era, o en algunos casos, como en el caso de la Reserva Federal, no es dependiente del gobierno, o en el caso del Banco Central Europeo, no es dependiente del gobierno del todo, sino que tiene una independencia, pero que al final la dependencia es tanto de los bancos de reserva fraccionaria como del gobierno, porque quien va a nombrar al presidente del Banco Central Europeo de la Reserva Federal van a ser los gobiernos y quien va a hacer que tenga éxito o no van a ser los bancos. O sea, y este esquema en la cabeza de mucha gente, incluidos economistas, es el esquema perfecto. ¿Por qué? Porque permite muchas cosas. Permite un control sobre la banca falso. Quien controla el Banco Central siempre es la banca. Permite que tú puedas crear moneda en momentos en los que tienes necesidades, que es correcto hasta cierto punto, pero luego lo que quiebra todo es que ese dinero lo va a reclamar con mucho más, o sea, mucho más de lo que lo ha dado. Es decir, esa trampa de creamos dinero, por ejemplo, durante la época de la pandemia, es una trampa que al final tenemos que pagar y vamos a pagarla más cara que el dinero que hemos recibido en su conjunto, porque tendremos que pagar la deuda pública más los intereses. Es decir, el sistema en sí está hecho de arriba abajo y arriba
No solo está el Estado, están también los bancos de reserva fraccionaria. Estaba buscando yo ahora también, es que tengo tantas citas que no me he encontrado la que quiero buscar en cada momento. Lo de la alianza, que lo tengo aquí, en la página 226, que me pareció muy curioso cuando dice que es una alianza ad hoc, es decir, que no es, que la pirámide de la que hablas, que como que para mí el libro explica muy bien cómo fueron surgiendo estas dinámicas, digamos, el Estado por un lado, la banca central por el otro, los bancos de reserva fraccionaria por el otro, que no fue todo un complot de vamos a hacer esto, sino que como cada uno, en base a sus propios intereses, fueron entrelazando intereses comunes hasta llegar al tinglao que tenemos montado hoy en día. Me pareció eso una parte muy, muy, muy curiosa. Lo de la... Claro, es que fijaos, cuando se crea la economía tal y como la conocemos, se empieza a crear en los siglos XIII y XIV, cuando los banqueros empiezan a tener más poder que los mismos emperadores o reyes. Y ahí se crean esas ciudades-estado superpoderosas como Florencia, que tienen el poder de la banca. Porque quien gobierna en Florencia son banqueros. Quienes gobiernan, los Medici son banqueros, básicamente. Son los tíos que tenían, hablando mal y pronto, cogidos por sus partes nobles, a los nobles. Y principalmente a los a los grandes emperadores. Y decían, tú aquí me debes dinero. Claro, ¿y cuál era el problema? Que hasta entonces los banqueros habían sido normalmente los judíos. ¿Y cómo solucionabas tú una crisis de deuda en un gobierno contra los judíos? Muy fácil, con antisemitismo. Cogías y decías, estos señores que son los únicos que pueden los únicos que pueden dar préstamos, porque bajo la religión católica hasta prácticamente el Renacimiento nadie podía dar préstamos, lo que hacen es decir, ¿te debo dinero? Pues bueno, te expulso del país y ya está. O hacemos un progromo que va a parecer que es un progromo o una matanza de judíos que va a parecer que es algo que ha sido espontáneamente, pero no era espontáneo. No era ni mucho menos espontáneo. Era muchas veces instigado desde Palacio para eliminar a esos acreedores. Cuando aparecen esos banqueros como los Medici, que ya no les puedes montar un programa porque no son judíos, no les puedes montar una guerra contra... ¿Qué hacen? Intentar guerrear contra ellos. ¿Y quiénes ponen y quitan en un momento dado, incluso en Roma, papas? Esos banqueros italianos son los que están poniendo y quitando papas. Yo sé que suena rarísimo y que a veces eso en la historia, bien leída, lo entiendes y lo cuentas, pero eso es la base del actual sistema, y el actual sistema es el Estado y los bancos están casi prácticamente, si no digo entrelazados, es que prácticamente sabemos que hay estados que si no tienen banqueros detrás, y ahí podríamos hablar también del caso de Venezuela, en la época peor de la hiperinflación sobrevivió porque tenía banqueros que estaban apoyando ese régimen. Y un régimen al que no apoyan los banqueros no dura ni 5 días, en ningún sitio. Si tú no tienes la potestad de dar préstamos, no duras ni 5 días. Claro, todo esto, lo de los préstamos luego tronca con otra parte que se dice aquí también en la tercera parte, habla de cómo los estados, o sea, cuando habla de los sistemas que ha habido en la historia, de los sistemas de papel que ha habido, y empieza a hablar del patrón oro, dice claramente, a ver si encuentro yo aquí la cita, ¿vale? Sí. Viene a decir, no sé si lo tengo por aquí, que en un momento dado lo que sí que existe un sistema, primero existe un sistema, digamos, de semilibertad de uso de monedas, que sería el bimetalismo, ¿vale? En el que podemos utilizar, aunque sea bimetalismo, él lo llama bimetalismo, no estamos hablando de dos metales de oro y plata compitiendo, a veces incluso hay monedas de tres diferentes metales o incluso de aleaciones similares y tal, pero hay monedas que están entre ellas, es el tema de la ley de Gresham, que mucha gente te dice, no, la ley de Gresham la estáis entendiendo mal. Hablábamos del momento en el que había monedas de oro y de plata y de algún otro metal compitiendo entre sí y se utilizaban en diferentes
formatos. De hecho, ahí habla del tema de cuando Reino Unido elimina todas las monedas antiguas, tipo guineas, y lo pasa todo a libras, todo el sistema. Anteriormente habían varias medidas de moneda en Reino Unido. Pero llega un momento en que el Estado dice, no, vamos a hacer una cosa, vamos a quitar las monedas de plata y vamos a tener solo monedas vamos a tener solo libras. No, falso, fue al revés. Quito las de oro, las guineas de oro, y dejo solo las libras que son de plata. Y paso un patrón plata. El tema de los patrones es que lo estoy buscando, a ver si lo encuentro. Dejadme que oje un poquito el libro. Sí, busca, tranquilo. Yo voy a cerrar, mira, ya estamos entrando en la parte 3. Sí, en la parte 3. Sí, voy a acabar recomendando a quien esté escuchando este audio y aún no haya leído el libro. Me parece el final de la parte 2 y el capítulo 13, que es de aquellos para quien no se quiera leer toda la parte de la inflación y tal, que se lea el capítulo 13. Me parece un resumen genial. Y hay una cita ahí, bueno, dice por la mitad, dice que el dinero y las cuestiones financieras, o sea, dice, la dimensión espiritual de estos hábitos inducidos por la inflación parece obvia. El dinero y las cuestiones financieras vienen a jugar un papel exagerado en la vida del hombre. La inflación hace que la sociedad sea materialista. Sí. Cuando te has leído todos los capítulos anteriores entiendes eso. Me parece, ya os digo, estas 7 o 8 páginas del último capítulo es para darle a Sí, es muy familiares, bueno. Este final de familiares y queridos. capítulo es buenísimo porque además lo entronca con todo lo que sería la doctrina de la Iglesia. Es decir, hay un momento en el que hace una cita de Juan Pablo II que dice, al intervenir directamente y quitar responsabilidad a la sociedad, el estado asistencial provoca la pérdida de energías humanas y el aumento exagerado de los aparatos públicos, dominados por lógicas burocráticas más que por la preocupación de servir a los usuarios, con enorme crecimiento en los gastos. Efectivamente, parece que conoce mejor las necesidades y logra satisfacerlas de modo más adecuado quien está próximo a ellas o quien está cerca del necesitado. Además, un cierto tipo de necesidades requiere con frecuencia una respuesta que sea no solo material, sino que sepa descubrir su exigencia humana más profunda. Es decir, desmonta de golpe, con una encíclica papal de Juan Pablo II, la necesidad de un estado de bienestar como el actual. No niega que el Estado deba cumplir ciertas funciones que no se van a cumplir bien por él o que pueden ser deficitarias por parte del sector público, pero si lo puede cubrir el sector público, o sea, del sector privado, perdón, no niega que no se puedan, que no haya, digamos, bienes y servicios que no deba proveer el sector público a falta de que los provea el privado. Pero siempre que el sector público los pueda facilitar, siempre va a ser mejor porque va a estar más cerca de la necesidad. Es decir, siempre va a ser más fácil que haya una empresa que se dedique a dar educación en base a la demanda que tenga de educación, que lo haga el Estado, que no tiene en cuenta la demanda, sino que únicamente tiene en cuenta una serie de factores que tendrían que ver con ideología y con, digamos, alienación del público. O sea, vale, vamos a crear una serie de necesidades. Al final, el estado de bienestar se convierte en una especie de proveedor de sustancias a los ciudadanos, que el día que tú quitas esas sustancias se sienten como un drogadicto cuando le quitas la droga. Es decir, ostras, necesito. Y eso se puede cubrir de una forma u otra. Le pasa al final al organismo social, le pasa lo mismo que le pasa al organismo humano. No crees que el no tener esa sustancia o ese estado del bienestar te crea una ansiedad porque necesitas cubrir esa necesidad, pero no te das cuenta de que esa necesidad se podía haber cubierto de otra forma, que la podías haber cubierto naturalmente a través del mercado libre. Que indudablemente el Estado está para cubrir donde no llega el mercado libre, pero el mercado libre es quien debe intentar cubrir todo lo que se genera. Totalmente. Y creo que incluso en algún momento, esto lo digo sin un poco de memoria, dice que si lo tiene que cubrir algo estatal, que sea la persona de más bajo rango posible.
Sí, el que está más cerca de la necesidad. El que esté más cerca, exacto, no llevarlo para arriba a esta antes de que se haga más grande, sino la persona que tengas más cerca de ti o que esté en el rango más bajo, que sea ese el que le solucione, que no se tire para arriba. Es que aquí tradicionalmente en Galicia era la parroquia el primer organismo de asistencia que tenías ante cualquier problema, el que te iba a echar una mano desde un plato de comida hasta dejarte algo, hasta ayudarte si te pasa algo en casa. O sea, y yo creo que eso en cierto modo se está perdiendo, al igual que hablaba el libro, que se está perdiendo también el concepto de familia. Exacto. Eso... O sea, en el siglo XVIII, durante la Primera República, hubo un sistema político que desde un punto de vista, digamos, libertario, es el más cercano a la libertad, o sea, a que los individuos se organicen por sí mismos, que sería el sistema cantonalista. El cantón era la unidad más pequeña que existía. Un sistema, el mismo sistema que en Suiza. Y en Suiza les ha funcionado bien durante 9 siglos. O sea, el cantón es la unidad más pequeña que existe. Hay cantones que son muy grandes en Suiza porque se han unificado varios cantones y han creado entidades más grandes, porque al final, digamos, la pulsión centralizadora de los estados sigue estando ahí, igual que muchas veces municipios pequeños acaban fusionándose también por, en teoría, dar mejores servicios. Pero en principio los cantones era una forma de gobierno que era quien está más cerca en tu zona, en una zona que puede ser correspondida con una comarca o con una subcomarca, ese es quien va a proveer todos los servicios. Y ese es quien va a crear una serie de impuestos que le van a dar ingresos y quien va a cubrir una serie de gastos. Indudablemente va a haber servicios que va a haber que darlos mancomunadamente, como pasa en muchos ayuntamientos. Pues para eso se crean unidades más grandes, que serían las mancomunidades, que unen a varios cantones, a varias ciudades, varios pueblos o varias agrupaciones de pueblos y dan servicios más grandes. Indudablemente habrá servicios como puede ser la defensa del Estado, que se tiene que dar conjunta, porque no puedes tener, no sé, por decirlo, 70 ejércitos distintos. O, por ejemplo, la gestión tiene que haber también coordinación entre ellos, claro. Eso es lo que hablamos, de quien está más cerca es quien da los servicios. Eso políticamente ha existido y existe en algunos sitios. O sea, esas organizaciones pequeñas que son las que dan todos los servicios. Y esa sería, yo digo, que la organización que, por ejemplo, yo creo que Husman vería más justa, la de las pequeñas, los pequeños ciudades o poblaciones, que son las que prestan los servicios. Al final el municipalismo, muchas veces la aspiración ha sido esa, la de ir asumiendo servicios. Pero claro, cuando esos servicios, el coste por falta de ingresos tiene que ser a costa de pedir ingresos a un tercero, aparecen esos organismos tan horribles que se llaman diputaciones y todo eso, que son mercadillos de dádivas para quienes están a tu favor o no. Y claro, se rompe ahí todo el sistema de el que está más cerca presta el servicio porque no hay autonomía. Bueno, pero aquí nos hemos ido del libro, nos hemos salido. Es un tema que yo cuando he leído lo de las necesidades más cercanas he llegado a esa conclusión, pero es claro, estamos hablando ya incluso de las de volver a los estados, a las ciudades-estado o a los pueblecitos-estado, que era la organización siempre más cercana. La democracia era más democrático posiblemente Atenas, a pesar de que los esclavos los esclavos y las mujeres no tenían derecho de voto, porque todos los ciudadanos decidían en el ágora lo que se iba a hacer. De una forma más demagógica, no siempre había quien manipulaba, pero era mucho más democrático que lo que ahora llamamos democracia, por más que nos lo quieran hacer vender. O los cantones suizos que existían en su momento, que tenían el voto mano alzada en la plaza del pueblo y decidían lo que se iba a hacer. Bueno, vamos a seguir con el tema con el tercer punto, ¿vale? El que estábamos viendo, el orden monetario y los sistemas monetarios. Que aquí lo más importante, en primer lugar, era cómo definía un orden monetario. Que decía que era una red total de personas, compañías y demás organizaciones involucradas en la producción del dinero. ¿Vale? Y entonces dice aquí claramente, que antes lo he comentado, a pocos lectores les sorprenderá conocer
que ningún orden monetario en la historia ha sido puro, en el sentido de un orden puramente de libre mercado o un orden puramente fiduciario. Existen buenos argumentos para afirmar que los órdenes de papel moneda contemporáneos son más puros que cualquier orden monetario previo. Lo que muestra que tal pureza es a duras penas una virtud per se, ¿vale? Nos queda claro entonces que nunca ha habido un orden monetario basado en el libre mercado. Nunca en la historia. Sigue siendo algo utópico que exista un orden monetario basado en el libre mercado. Normalmente los que hablan mal del libre mercado te van a decir es que el mercado no puede llegar a todo, es que el mercado no puede crear un orden monetario que sea equilibrado, pero sin embargo, dentro del ethos de la economía austríaca está que el libre mercado va a crear todo con ciertos desequilibrios en su momento, pero va a llegar a su propio equilibrio por sí mismo. Eso desde el punto de vista, digamos, no fuera de la economía austríaca es falso, no se puede llegar ahí nunca a un equilibrio y tiene que haber un árbitro, que es el que llaman el Estado, como si el Estado fuera algo neutro, cuando el Estado es normalmente un instrumento para los que gobiernan. Es un ente que crean ahí absolutamente inventado y se convierte en el vehículo de deseo de los gobernantes, el vehículo de deseo, no, de actuación de los gobernantes. Vale, también habla en cierto momento de que el mercado libre es por su propia naturaleza un orden global de relaciones económicas, es decir, como ahí se produce una cooperación para producir y comerciar, hay un beneficio para todos, no solo para quienes están dentro del Estado-Nación, sino para también los de fuera. Eso es una buena patada a las actuales tendencias proteccionistas. Aquí saludo a todos esos libertarios que han estado aplaudiendo a Trump, ¿vale? Entonces las tendencias proteccionistas van muy en contra de un mercado libre, no tienen nada que ver un mercado libre. Un mercado libre es libertad de comerciar, seas quien seas, porque vas a llegar a un equilibrio y va a ser siempre mejor para todos el mercado libre. Y el proteccionismo lo único que produce es daños a medio y largo plazo. Esta parte que estabas leyendo es la que tengo, la página 189, que tengo marcado todo como... Es que estaba leyendo todo esto y me parecía Bitcoin, ¿no? Y además lo dice él, al final, desde un punto de vista tecnológico, esta será mucho mejor dotado. Es decir, Bitcoin en sí no podría ser... yo creo que se entra dentro de la definición de orden monetario, ¿sabes? Como una red de personas, compañías, demás organizaciones, un poco como decía Antonopoulos, ¿qué es Bitcoin? Pues es el que lo usa, es el minero, es el generador, somos todos al final, tanto personas como máquinas, con, claro, un dinero natural, ¿no? No podría, yo es que lo veo como un dinero natural, un orden monetario bastante, o sea, igual no llega a ser puro de todo, sí que está de cierto modo manipulado, pero es eso, yo la 189 fue la que dije que esto todo me recuerda a, digamos, a ideas por las cuales a mí me atrae Bitcoin, definidas en un libro de economía austríaca que hasta hace unos años ni conocía esta rama de la economía. ¿Alguien más por aquí que tenga algún comentario? Bueno, pues seguiré con el tema de los sistemas fiduciarios, ¿vale? Cuando habla de cómo los Estados-nación crean sistemas de monetarios fiduciarios, sobre todo sistemas de papel y moneda, a pesar de que ya habían habido experiencias, sobre todo en China, que lo que habían producido al final son siempre hiperinflaciones y crisis del Estado, que no podía devolver el dinero que se creaba en este papel moneda. Aunque bien, Husman dice que el papel moneda es mucho mejor que el oro, porque el papel moneda al final te obligan a utilizarlo, cancela el papel moneda en sí, ya no tiene ningún intercambio, ya te dicen, tú no puedes ir a intercambiarlo al Banco Central ni a ningún otro banco por oro o plata o por cualquier otra especie, sino que vale lo que yo digo porque yo lo digo. Entonces es mucho más poderoso que, aunque está impuesto con la fuerza, y no es necesario que sea una fuerza ejercida contra, sino la fuerza legal, la fuerza que ejerce la ley,
Es decir, no hace falta que tú impongas el dinero, no hace falta que tengas un Estado que tenga una policía que vigile si la gente hace los intercambios, únicamente con que digas que tú puedes cancelar una deuda con ese dinero, como he dicho antes, ya estás haciéndolo de curso legal y estás haciendo una fuerza legal que hace que mucha gente cancele deudas con ese dinero que no vale nada y le estás dando un valor de una forma, o sea, forzado a través de la ley. No hace falta que hagas una fuerza física. Cuando alguien dice al dólar al dólar lo respaldan la fuerza de su ejército, es relativamente cierto, pero no es del todo cierto. Es porque es el mejor dinero. Luego más adelante lo veremos. Es el mejor dinero que existe, no hay otro mejor. Hasta que llega Bitcoin, indudablemente. Porque tú te puedes ir con dólares a cualquier país del mundo y vas a poder convertirlos por bienes o servicios directa o indirectamente. Siempre alguien te lo va a cambiar. En mercado oficial o en mercado no oficial. Alguien te va a cambiar esos dólares por bienes o servicios directamente o indirectamente a través de su moneda fiduciaria. Sin embargo, con el oro o la plata, tú no puedes ir con un lingote de oro porque nadie te lo va a cambiar. Tienes que tener un certificado y a través de ese certificado hacer los pequeños certificados y que la gente confíe en tu moneda. Pero es que aquí no necesitas ni confianza. La gente no confía en el Estado, no tiene por qué confiar en el Estado. Es la fuerza legal la que le da ese poder. Aquí, bueno, nos hablan toda la historia como la banca fraccionaria, la banca de los sistemas de papel moneda aparecen en Inglaterra, en el Banco de Inglaterra, que son los que dan préstamos a la corona, ¿vale? Es decir, lo que hablaba, interrelación entre estados, bancos, que hacen que los bancos al final son los que tengan el poder sobre los estados. Y lo que le dice es, claro, como yo te doy préstamos y te presto dinero, lo que vas a tener es derecho a crear dinero. Y ese Banco de Inglaterra se crea con el propósito de dar un préstamo de 1.200.000 libras a la corona británica en 1694. Y entonces, gracias a ese préstamo, le da autorización para emitir billetes, primero con limitaciones, pero luego, en la medida que hay más necesidad por parte de Inglaterra, le dan derecho a crear más billetes. Eso es, así es como se crea. Y entonces se le van dando, cada vez que hay un cuadro que es buenísimo, que dice, ¿cómo se le van dando cosas al Banco de Inglaterra? Y siempre casi todo es préstamo al gobierno o mantenimiento del crédito al gobierno. O sea, en la medida en que iba renovando esos préstamos o dando más préstamos, le iban dando mayores atribuciones a ese Banco de Inglaterra. Y ese Banco de Inglaterra acaba siendo pues el Banco de Inglaterra que conocemos ahora. Al final, 1914, los billetes del Banco de Inglaterra de curso legal. El poder lo va adquiriendo poco a poco, esos bancos centrales. Aunque el primer banco central que se crea en la era moderna es el Banco de Ámsterdam, el Banco de Inglaterra es el que realmente empieza a tener un gran poder. Ahí incluso, no sé si en el texto lo nombra, sí, lo de Wesley, sí. Lo que se consigue es que la misma experiencia inglesa acabe exportándose a todos los países. Porque al final los países necesitan créditos y que acaban otorgando a quien le dé créditos una potestad de emitir moneda. Y entonces lo que consiguen es que durante todo el siglo XVIII se van creando en las principales ciudades de Europa bancos que tienen potestad de crear papel moneda. Y desde 1750 a 1800 el sistema de moneda papel se va perfeccionando y Inglaterra, Escocia, Irlanda, Francia, España, Portugal, Italia, Austria, Prusia, Dinamarca, Suecia, Rusia, América, incluso en la India, el papel moneda acaba siendo el dueño de todo. Acaba pasando algo parecido a lo que pasó, a lo que ahora mismo pasa con el dinero electrónico, el dinero de tarjetas de crédito, etcétera, ¿vale? De pronto acaban teniendo un poder tan inmenso que ya lo quisieran para así Visa o Mastercard o American Express, que todo el dinero que emiten ellos es válido. Y son ellos los que lo emiten, indudablemente con una prerrogativa del Estado y con un no me fastidies porque si me suben mucho, si creas mucho dinero, al final no vamos a perjudicar todos. Yo como gobierno te pagaré más barato y tú como banco vas a perjudicarte porque tu dinero no valdrá nada. Entonces, más o menos existe, digamos, yo no lo llamaría simbiosis, sino el equilibrio que decía antes Marcos. No sé si era Marcos o Entropy. Un equilibrio ahí que se ha creado ad hoc
por esa necesidad de los estados de cubrir deuda y de tener deuda. Claro, en su momento lo que pasa cuando antes de la, digamos, de la guerra de independencia, en las colonias británicas, pues, ¿qué hacen? Pues crear ese dinero de curso legal, ¿vale? Pero incluso lo que pasa durante la Revolución Americana es que aquí lo dice, que hay un momento en el que los mismos padres de Estados Unidos, los padres fundadores de Estados Unidos, conocen ese mal y lo que hacen en sí en la Constitución es prohibir a los estados que creen que emitan papel moneda y que cualquier cosa que no sea moneda de oro que no circule. ¿Pero qué dura eso? Pues dura poquísimo, porque en cuanto el Estados Unidos como estado necesita de ese dinero, vuelve otra vez al papel moneda y vuelve otra vez a dar privilegios a ciertos bancos para que emitan. Y ahí es cuando va apareciendo poco a poco, a través de las distintas préstamos que se dan en el Estado, incluso ahí la guerra de secesión es importantísima, cuando empiezan a crearse los sistemas de bancos nacionales, los bancos, que es el que existe ahora mismo en Estados Unidos, por eso la Reserva Federal es un banco de bancos, es decir, la Reserva Federal creo que tiene 7 bancos de los cuales, o sea, aunque la Reserva Federal en principio al presidente de la Reserva Federal lo nombra el gobierno, realmente no lo nombra el gobierno, no es así. El gobierno propone a los 7 bancos que forman parte de la Reserva Federal quién es el candidato. Normalmente lo van a aceptar seguro, ¿vale? Porque sin el apoyo del gobierno va a ser muy difícil que la Reserva Federal siga adelante. Pero hay varios bancos, si no me acuerdo, la Reserva de San Luis, hay varios, 7 son, ¿vale? Yo me acuerdo que son 7, aquí no lo dice, ¿vale? Pero es el banco que más tarda en tener un banco central, o sea, el estado que más tarda en tener un banco central de todos los estados poderosos, la última gran nación, por el tema de la Constitución, y tienen que hacer una enmienda a la Constitución. Pero hasta 1913 lo único que existían eran sistemas de bancos que tenían derecho a emitir papel moneda, los greenbacks de la guerra de secesión, no me acordaba yo de ellos ahora, que se podrían redimir en oro, y crea un sistema Lincoln de bancos centrales que estaban autorizados a emitir billetes, que eran el germen de la actual Reserva Federal. O sea, entonces lo que hacen todos los estados es crear ese régimen inflacionario de bancos centrales, porque el Banco Central al final es un creador de inflación. Claro, y aquí viene un tema que es muy importante también, que es el tema que muchas veces lo hemos escuchado de qué malos son los organismos internacionales, esos que... Bueno, eso viene más adelante, bueno, lo dejamos. Eso, vamos a pasar ahora al sistema de banca internacional, ¿vale? Que es cuando en 1860 se crea el patrón oro, ¿vale? En el mundo bitcoiner también existe un tema que aquí Husman a mí me lo ha roto al menos, que era que hasta el patrón oro dura hasta 1973, y no es cierto. Husman lo deja claro, que el patrón oro llega únicamente hasta hasta antes de la Primera Guerra Mundial. No, sí, hasta antes de la Primera Guerra Mundial. Y en la Primera Guerra Mundial ya se rompe el sistema de patrón oro. ¿Por qué? Porque el patrón oro dependía de las reservas que tenían los bancos, pero hay momentos en ciertas guerras, como pueden ser las guerras que hubieran previas a la Primera Guerra Mundial, las guerras contra Prusia, contra Rusia, las guerras de los Boers que enfrentan a holandeses e ingleses. Varias guerras que hay durante el siglo XIX hacen que el patrón oro se pervierta y los estados emitan mucho más papel del que se podía rescatar con el patrón oro. Entonces, claro, crean lo que llaman aquí el oro fiduciario, ¿vale? Y además, con la ayuda de los bancos centrales, que son los que empiezan a dictar qué va a ser moneda de curso legal. Y todo esto viene en el siglo XIX, desde 1860 hasta 1914, el patrón oro es el tiempo que está de una forma, rige de una forma bastante irregular, ¿vale? Creo que solo regía hasta básicamente, salvo la India, que utilizaba la plata, y algún país más, la mayoría tenían ese patrón oro. Lo que hacen es eliminar a la plata en muchos países
de la ecuación, de entre ellos Reino Unido. Lo que hacen es decir, las monedas de plata ahora mismo no tienen valor y pasamos a oro. Y claro, al final el oro empieza a ser la moneda, digamos, el respaldo monetario de todos estos billetes de bancos centrales. Pero ¿qué pasa en 1914 con la Primera Guerra Mundial? Que se rompe. Todos los bancos centrales suspenden pago por las necesidades de la guerra, porque el Estado no les paga, y empieza la emisión de billetes. La emisión de billetes indiscriminada. ¿A dónde llevará esa emisión de billetes? Pues esa emisión de billetes llevará más adelante al patrón de cambio oro, ¿vale? El patrón de cambio oro es, lo que dicen es, aquí va a haber, ya no son los bancos comerciales los que van a tener el oro, sino que van a ser los bancos centrales. O sea, no, perdonad. Durante el patrón oro, los bancos centrales tenían todo el oro de los bancos comerciales y ellos lo tenían guardado y emitían tantos billetes en principio, o deberían haber emitido tantos billetes, como certificados como billetes, o sea, como oro tenían en sus depósitos. ¿Qué pasa en el patrón de cambio oro? Que lo que dicen es, esto no es bueno porque al final guardarlo es un riesgo para nosotros. Así que vamos a crear una serie de bancos centrales que van a ser de confianza, que son los que van a guardar nuestro oro, ¿vale? Y ese es el sistema de patrón de cambio oro. El patrón de cambio oro, aunque aquí dice que existió desde el 25 hasta el 31, realmente lo que luego se hace cuando acaba la Segunda Guerra Mundial es rescatarlo de una forma u otra, convirtiendo a la Reserva Federal en el acumulador de todo el oro de todo el mundo. Y de pronto lo que se crea es, antes estábamos basándonos en el dólar, o sea, en el oro, y ahora cogemos el dólar, porque el dólar al final es la medida del oro. Es el único billete que se puede rescatar por oro. Y eso es lo que hace Bretton Woods. O sea, al contrario de lo que la gente cree, la idea del sistema Bretton Woods de que sea un solo banco, o sea, de la dolarización del patrón dólar en la economía, no es una idea de Keynes, es todo lo contrario. Keynes tenía una idea en sí, que era crear una especie de moneda mundial, ¿vale? Que al final lo vemos que Hussman dice que eso hubiera funcionado mejor para los intereses de los gobiernos, claro. Pero ahora lo que creamos es la responsabilidad de un Estado, de Estados Unidos, que es quien va a acumular todo el oro y a partir de aquí él va a emitir billetes y todos los billetes vendrán denominados a dólar. Y todo, si lo veis, si conocéis bien cómo funciona realmente la economía, hasta hace poco, y por eso salen los BRICS, todas las monedas tenían referencia a dólar. Y prácticamente en todos los países tener dólares era una garantía de que tú podías cambiarlos por moneda de curso legal de ese país. No era ni el euro, ni la libra, ni el yen tenían esa prerrogativa, ni la tienen actualmente. Solo el dólar es la única moneda que tú puedes ir a un mercado y cambiarla en un mercado libre, oficial o no oficial. Y de hecho, para mucha gente sigue siendo el oro la mejor moneda que existe. ¿Vale? Por eso mismo. Porque hemos vivido en un patrón dólar, en un falso sistema de cambio oro, en el que solo había en un falso patrón de cambio oro, en el que solo había un banco central desde el 44 hasta el 71, que rompe Nixon la equivalencia del dólar con el oro. Ahí es cuando se rompe el sistema. Ya nadie puede rescatar su oro, ni incluso los estados, pueden rescatar su oro de las reservas de la Reserva Federal. Bueno, los bancos centrales sí, porque tenían sus certificados y decía, esto es mío, y algunos lo han rescatado de una forma u otra. Pero básicamente quien guardaba casi todo el oro del mundo era Fort Knox. O sea, yo sé que por aquí hay gente que esto lo conoce mucho mejor y a lo mejor puede hablar mejor, pero así ha sido el sistema hasta ahora. Y otra cosa muy curiosa, el apéndice de este capítulo es buenísimo, porque nos rompe ese sistema de que el FMI y el Banco Mundial son unos malotes. No, el FMI y el Banco Mundial son los salvavidas de muchos estados que tienen monedas débiles y no pueden pedir préstamos ni denominándolos en dólares. ¿Por qué? Porque era el prestamista de última instancia. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de que se subordinaran a las políticas económicas de estos países, sobre todo de Estados Unidos. El FMI y el Banco Mundial han sido instrumentos de Estados Unidos para manipular muchas economías. Ahí
desgraciadamente, desgraciadamente o por suerte coincido con lo que dicen muchos, digamos, políticos de la izquierda. El FMI y el Banco Mundial son horrorosos para los países pobres, pero no del todo. O sea, era el prestamista de última instancia. ¿Por qué tenían que recurrir a estos prestamistas de última instancia? Porque sus gobiernos eran tan mal pagadores que el mercado libre no les iba a dar un préstamo. No iba a haber ninguna coalición de bancos extranjeros que fueran a darles un préstamo porque no tenían seguridad de que se fuera a devolver. Claro, entonces el sistema se pervierte y depende únicamente de un actor, que es Estados Unidos. Ese párrafo, ese apéndice también lo tengo marcado como muy bueno cuando habla de ambas instituciones, el FMI y el Banco Mundial, son hoy por hoy en realidad grandes máquinas de la redistribución del ingreso proveniente de los ciudadanos que pagan impuestos en los países desarrollados hacia gobiernos irresponsables de los países subdesarrollados, como que estamos alimentando un círculo vicioso que no va a acabar nunca. Correcto, efectivamente, los contribuidores natos del FMI y del Banco Mundial, que son básicamente los países del G7 y algunos más, ¿vale? Lo que están haciendo es detraer recursos de los ciudadanos de sus países para pagar a gobiernos irresponsables de países de países pobres. O sea, lo que estamos haciendo es hacer un traslado de dinero por un interés político de esos países y para poner normalmente a gobernantes que van a estar alineados. De hecho, hay un instrumento que aquí no aparece, que eso creo que es importante que algunos lo conozcáis, que es el tema del franco CFA. El franco CFA es un instrumento de Francia para tener los recursos que antes tenía de forma colonial de los países africanos en los que tenía colonias, súper poderoso, porque el franco CFA básicamente se está manejando desde Francia. Y el franco CFA es moneda de bastantes países del centro de África. Sobre todo es colonias francesas. ¿Y qué es lo que consigue? ¿Qué es lo que se hace con el franco CFA o lo que se hacía? Iba ligado al franco, ahora va ligado al euro, ¿vale? Y suponía recursos del Estado francés para apoyar a gobiernos que les convenía al Estado francés. Para que les permitieran a empresas francesas extraer riquezas naturales de esos países. Y la fuente de la mayor yo creo que casi todas las inestabilidades que ha habido en el centro de África ha sido siempre el franco CFA. Porque el franco CFA llegó a tener incluso en un momento dado una devaluación hace unos años del 50%. Imaginaos lo que puede ser para una persona que vive en un país pobre que tu moneda de curso legal valga la mitad de la noche a la mañana. Claro, es un instrumento de poder grandísimo. Claro, que aquí podríamos hablar largo y tendido. Hay un artículo de Alex Gladstein muy interesante sobre el franco CFA que vale la pena leerlo porque... Perdón, sí, y hay un documental también que se tradujo hace poco al español también, muy, muy interesante sobre esto. Ya lo colgaremos en el grupo. Sí. Yo quería comentarte una cosa antes de ya pasar, porque ya estamos casi al 17, el capítulo 17, al último. Cuando hablabas del patrón oro y antes ya del patrón de cambio oro, en la página 202 hay un párrafo ahí que me ha parecido genial. Cuando habla del patrón oro y que muchos defensores del mercado libre dicen que ven el patrón oro como el paraíso de los sistemas monetarios, ¿no? Y él dice que no, que el patrón oro se mostró como imperfecto porque no es por la libre elección de los ciudadanos libres, sino por el criterio de gobiernos nacionales. Y dice que su último efecto, en lugar de brindar a los ciudadanos del mundo un sistema monetario eficiente, fue el de proporcionar un pretexto a los gobiernos nacionales para controlar finalmente los sistemas monetarios de sus países. Y dice, el patrón oro clásico difícilmente puede considerarse que fuera un bastión de libertad. Representó un avance crucial para el azote social de nuestra época, la omnipotencia gubernamental.
me pareció brillante también esto, porque le da un giro ahí que también no estamos acostumbrados a oír los mismos dogmas y mantras del patrón oro, ¿no? Como muy idealizado. Y estas líneas me parecieron geniales. Sí, además yo me acordé mucho de un libro que hemos leído en el club de lectura, que es el de Nick Bhatia, porque aquí vemos que una de las imperfecciones del libro de Nick Bhatia es que tocaba la historia como muy por encima, sobre todo la historia del patrón oro monetario, la tocaba muy por encima y ahí lo glorificaba. Claro, cuando lees este párrafo de Hussman, que si yo tengo que poner quién sabe más de economía, tengo claro que Hussman sabe bastante más de economía que Bhatia, porque Bhatia al fin y al cabo es un empresario y bueno, tiene sus conocimientos, pero son conocimientos como los que podemos tener cualquiera de nosotros. Aquí Hussman me deja el libro de Bhatia del oro al Bitcoin como un poquito cojo. Ya le vimos en su momento también cogerás si no recuerdo mal, a del oro al Bitcoin, pero aquí ya me lo deja totalmente cojo, porque el patrón oro nunca ha sido una gran ventaja para los ciudadanos, sino todo lo contrario. La verdad que Hussman es más partidario de la flotación de la libre circulación de monedas. Y él en un momento dado dice que incluso distintas monedas pueden utilizarse en distintos usos. Y si lo pensamos bien, y ya lo dije yo hace 2 semanas, puede ser cierto. Es verdad que puede ser más fácil que utilicemos moneda de curso, o sea, euros, y de hecho lo hacemos, euros para comprar en el día a día, pero utilicemos Bitcoin para ahorrar, porque le damos diferentes usos. O puede darse como se da en algunos países que se utilicen euros para comprar en el día, o sea, euros, moneda de curso legal para comprar en el día a día, pero se utilicen dólares para las grandes compras. O sea, si tú dejas libertad de flotación, al final de flotación, libertad de elección de moneda, al final lo que va a hacer el público es elegir cualquier moneda, en las monedas que va a utilizar, la o las monedas. Habrá una siempre que va a ser la que se va a llevar el gato al agua y que va a ser la que se va a utilizar con los 3 propósitos: reserva de valor, moneda de cambio, o sea, moneda de cambio de pago y unidad de cuenta. Pero tú dejas libre flotación y la gente puede utilizar la moneda que le dé la gana y al final una se convertirá en la moneda, en digamos, la moneda que se utiliza como dinero. Pasamos entonces al tema del sistema internacional de papel moneda, que aparece a partir del 71. A partir de eso, de la suspensión de pagos de la Reserva Federal. Y empiezan a aparecer ese papel moneda que muchas veces va referenciado al dólar, igual que antes, porque es un sistema patrón dólar, básicamente el sistema de papel moneda, pero con la diferencia de que el anterior sistema, el sistema de Bretton Woods, sí que era garantizado por oro de forma indirecta a través del dólar estadounidense, que tenía cambio por dólar. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hace que este mundo, o sea, que aparezca ese papel moneda? Pues básicamente el papel internacional, o sea, aunque el tema es que necesitamos una moneda que sea la moneda de cambio mundial, ¿vale? Y por eso cuando existen estos sistemas, lo que viene a decir aquí es que tienen que ir referenciados a algo, a la moneda que sea más fuerte, indudablemente, como ya no tenemos un patrón y que se convierte, aunque no lo diga realmente, en un patrón dólar, que es el patrón en el que estamos viviendo hoy, actualmente, a pesar de todos los esfuerzos de BRICS y todo eso, a nivel, digamos, incluso de uso, incluso en China, incluso en Rusia, el dólar sigue siendo la moneda hegemónica. A pesar de que también sabemos que es una moneda que tiene inflación. Pero tenemos, por ejemplo, los experimentos o sea, tenemos lo que está pasando en El Salvador. ¿Cuál es la moneda hegemónica allí? A pesar de que tenemos una moneda libre mucho mejor y tal, el dólar. ¿Por qué? Por la percepción. Por la percepción, no es porque les obligues a llevar todo en dólares, sino porque ellos perciben que el dólar es mejor que Bitcoin, porque desconocen las características intrínsecas de Bitcoin. A ver, luego seguimos aquí, que dice que la fuerza impulsora que ocasiona el surgimiento de un patrón de papel moneda internacional
es la búsqueda por parte de los gobiernos de fondos adicionales, los cuales muchos de ellos pueden obtener exclusivamente en el extranjero. Claro, como necesitas necesitas préstamos, ¿cuál es la mejor forma de pedir un préstamo? En la moneda más fuerte que exista. ¿Y qué acabas diciendo? Pues hago emisiones de deuda en dólares. Hasta, si no me equivoco, hasta los años 80, España también emitía deuda pública en dólares. Hasta un poco antes hasta que no se, no entra, no, hasta los años 80, perdón, hasta el 81, 82 cuando entran en el sistema del euro, ¿vale? Que también al sistema del euro le dedica una buena parrafada a la fusión de tipos de papel moneda, ¿vale? Que dice que en sí es positiva, ¿vale? Que en sí es algo bueno para todos estos países, porque de una forma u otra, digamos que cuando se crea el sistema monetario europeo, de una forma u otra, todos los estados tienen llegan a cierta estabilidad. Estados como, o sea, España había tenido devaluaciones de moneda grandísimas durante los años 70 y hasta principios de los 80, y cuando entra en el sistema monetario europeo se estabiliza. O sea, dicen, la peseta se estabiliza, es alucinante. ¿Por qué? Porque ¿quién lleva encima de sus espaldas todo el peso de la deuda de todos los países del sistema monetario europeo? El marco. Siempre hay una moneda de referencia en estos sistemas que es la que va a llevar, o un país de referencia que es el que va a llevar el peso y el que va a cubrir la irresponsabilidad del resto de alguno de estos países, como pasa en su momento cuando Grecia, Portugal y casi Portugal y España están prácticamente en default. Es decir, ¿quién va a cubrir esto? Alemania. Y Alemania era el contribuyente neto. De hecho, lo único que hace que se convierta, que no sé, no, lo único que hace no. Esto lo voy a decir y esto es una conclusión mía que he llegado a ella también leyendo, porque lo hice en un momento dado, que dice que el productor de moneda menos inflacionario resultó ser con mucha diferencia el Bundesbank, que no infló el suministro de marcos alemanes lo suficiente como para cubrir las necesidades de los bancos extranjeros. Y entonces tenían que producir menos dinero. Se veían obligados a no emitir tanto dinero. Porque si no, el Bundesbank decía, si seguimos así y yo emito marcos, vamos a hundirnos. Y las reuniones de banqueros centrales durante el sistema monetario europeo eran para que Alemania siempre les echara la bronca a los bancos que lo hacían mal. Pero ¿qué pasó? Que llega en un momento dado la caída del muro de Berlín, la unificación de Alemania, y esto, para Alemania, queramos o no, era un problema. ¿Por qué? Porque tenías que cambiar un marco, el marco oriental, que tenía un valor muchísimo más bajo que el de muchas monedas europeas. Y claro, aquí empezó ya el toma y daca. Si nosotros vamos a aguantar vuestra unificación, tendrás que aguantar también nuestras crisis de moneda. Irlanda, Grecia, Portugal, incluso en algún momento Francia e Italia, hacen tensionar muchísimo el sistema monetario europeo, y Alemania la aguanta por la unificación en toda esa época de los años finales de los 80, principios de los 90. O sea, ahí y hasta el 99 existen dudas de que el euro se vaya a crear realmente por esas tensiones que había entre esos países, por ver quién cubría las irresponsabilidades de los demás. Eso también es importante conocerlo. Aquí no lo llega a decir porque no está hablando básicamente del euro nada más que por encima. Y lo que viene a decir también es que que el euro no se introduce a causa de una necesidad económica. Los beneficios que conlleva se podrían haber garantizado mejor con dineros mercancía. ¿Vale? Si se hubiera adoptado oro y plata, según Hulsman, hubiera sido mejor. Entonces, por tanto, no podemos considerar en sí que sea un éxito, ¿vale? Salvo que el éxito sea, vale, pues hemos conseguido que todos los gobiernos tengan una especie de moneda conjunta y todos expandamos el poder de los gobiernos. Es decir, ya muchas veces se hablaba durante la época del SME y del EQ que Alemania era quien decidía las políticas en Europa, y era así. Porque Alemania es, al final, como tengo que daros, yo soy el que va a crear el dinero, yo soy quien decido las políticas económicas. Y había una especie de coalición Alemania-Francia que era muchas veces la que decidía. Alemania y Francia decidían lo que se hacía en el sistema monetario europeo y en Europa. Lo que hacían es una expansión y se hablaba de hecho del eje franco-alemán para referirse muchas veces a las decisiones que se tomaban de política económica. Y el resto de países lo único que eran
eran alegres compañeros del eje franco-alemán en un momento dado. De ahí que Reino Unido muchas veces se pensara tanto entrar, al final quisiera salir, porque para ellos el terror del eje franco-alemán existía desde, o sea, sobre todo de la parte continental existía desde antes de la Primera Guerra Mundial. Y para Reino Unido su independencia del continente era importantísima. Y de hecho aún queda esa digamos, esa idea ahí en muchos ingleses, en muchos británicos. Realmente eso me lleva, y me salgo un poquito de lo del libro, si ha sido bueno hay gente que se pregunta, ¿ha sido bueno para Reino Unido salir de la Unión Europea desde el punto de vista de libre comercio? No. Desde el punto de vista, yo ya os garantizo que no. Que tener ese sistema para ellos supone volver a un proteccionismo que los aleja mucho de lo que sería el libre comercio mundial. Pero por otro lado, nunca adoptó el euro, por tanto, nunca se había afectado por ese eje y por ese sistema monetario europeo, aunque la libra acababa siempre teniendo ese cambio con el euro que era importantísimo. Pero bueno, me estoy saliendo otra vez más del libro. No sé si tenéis algún comentario más, porque a mí cuando voy leyendo el libro siempre me salen ideas que vienen de fuera y las conecto. Entonces, de hecho dice eso, dice que existe, casi al final, dice que hay una fuerte tendencia hacia la formación de bloques de divisa en torno a tipos de papel moneda utilizados en los países que poseen los mercados de capital más grandes. Los BRICS, al final, no deja de ser una especie de unión monetaria en la que vamos a tomar o bien una moneda o bien un grupo de monedas. Indudablemente las monedas que más fuerza van a tener van a ser, y va a haber eso, un eje ruso-chino, van a ser el rublo y el yuan, y que los demás países aceptan de buen grado porque tienen una moneda fuerte, tienen una moneda poderosa. De esa forma que pueden acceder a todos esos países que estamos hablando, que han sido siempre dañados por el FMI, como puede ser Sudáfrica, como puede ser, bueno, Sudáfrica ahora mismo, ¿vale? Pero como pueden ser muchos países de Latinoamérica, etcétera, Brasil, que siempre tenían que acudir a los mercados de capitales y en todo caso al último prestamista de última instancia, FMI, Banco Mundial, y ahora pueden acudir con esa gran moneda, pueden acudir a los mercados diciendo que tenemos deuda que está en la moneda BRICS, o que tenemos deuda que está en rublos, o deuda que está en yenes, que eso es bueno, porque así el mercado de... Perdón. Perdona. El mercado de capitales, de una forma u otra, consigue mayores ingresos. Por eso les interesa a esos países entrar en un bloque con Rusia y China. A pesar de que Rusia y China no sean aliados naturales tampoco por sí. Porque tienen una moneda fuerte en la que puedan recurrir a mercados internacionales. Claro, entonces, lo que dice también es que, dice también Hulsman, que una forma de evitar un mundo de hiperinflaciones en espiral y guerras de divisas es una integración monetaria global en torno a un patrón de papel. ¿Vale? En ese caso solo habría un tipo de papel moneda que y permanecerían algunas divisas nacionales que serían certificados monetarios de dinero global, que era el sistema de Bancor de Keynes. El Bancor de Keynes funcionaba de esa manera. El que al final no pudo hacer valer era un sistema en el cual había una moneda mundial que estaba denominada por diferentes materias o sea, diferentes bienes que estaban en el mercado, y le daba un valor, ¿vale? Para que más o menos se acercara a lo que es el poder adquisitivo. Entonces, de una forma u otra, esa moneda tendría dos posibilidades: adoptar esa moneda o que todas las monedas del mundo fueran referidas a esa moneda mundial. Y esa moneda se utilizase en intercambios mundiales, ¿vale? Eso era Bancor, el Bancor que proponía Keynes. ¿Qué haría? ¿Pero cuál sería la consecuencia mala de esa moneda mundial? Pues que tendríamos ahí la posibilidad de que existiera un gobierno mundial o un gobierno determinado, o aquellos que emiten el Bancor, tuvieran en su poder tuvieran ese poder de emisión de moneda y se convirtieran en una pesadilla totalitaria, que es lo que
lo llama a lo que llega este Hulsmann en el libro. Dice que eso sería proporcionaría el fundamento económico para una pesadilla totalitaria. Claro, es imposible. Como él dice también, todavía estamos lejos de ese escenario porque sería ni más ni menos que una unificación política de la humanidad y estamos muy lejos de ello. Pero si eso se superara, claro, ¿se resolvería de esta forma la constitución monetaria? ¿Habría un verdadero orden monetario que no conllevara implícitamente una tendencia a la autodestrucción, una tendencia inherente a todos los sistemas monetarios fiduciarios? Pues es evidente, como él dice, que como los sistemas, cualquier sistema de papel moneda global no podría evadirse del destino del papel moneda nacional, es decir, de acabar en hiperinflación. O sea, o bien colapsaría en hiperinflación o obligaría a una política de control y finalmente de control total de todos los recursos económicos. ¿Vale? Entonces, y lo que él acaba abogando antes de llegar a las conclusiones es volver a la producción natural de dinero, que es el único orden monetario para él éticamente justificable y económicamente viable. Y vamos a entrar ya en el tema de conclusiones y así acabamos, ya que se nos está haciendo casi de 2 horas este espacio. Entonces aquí lo que hace es un resumen. Nos habla de que la tradición escolástica ya vio los problemas asociados a la creación de dinero, a la monopolización legal de la producción del dinero, que la Iglesia Católica siempre estuvo en un campo mixto, ¿vale? Estuvo o bien a favor de un sistema capitalista, pero no de un sistema capitalista como el que existía a través de esos problemas monopolísticos de la producción de dinero, que luego la escuela austríaca ha visto el capitalismo como el mejor sistema, pero y que además no existe un desacuerdo fundamental entre la economía austríaca y lo que sería la ética católica, y de hecho coinciden en muchos aspectos de los sistemas económicos capitalistas que se deben criticar. Y también que el sistema, que deberían estar de acuerdo tanto la Iglesia Católica como los economistas austríacos de que el sistema monetario predominante es un ejemplo de algo a criticar del sistema capitalista actual. De hecho, el papel moneda y la banca de reserva, para Hulsmann, dan cuenta de los excesos de los que generalmente se acusa la economía capitalista. ¿Vale? Y aquí es donde habla de todo el tema este de que lo que impulsó la creación de este papel moneda fue la determinación de los gobiernos de incrementar sus ingresos, incluso aunque fuera violando la buena fe y todas las reglas establecidas del comercio. En cuanto a la reforma monetaria, lo que habla es que el debate actual es muy estrecho, que se puede hablar de distintas alternativas, entre ellas la producción natural del dinero, aunque en el presente no desempeñe ningún papel práctico, ¿vale? O sea, sí que dice que la producción natural del dinero a lo mejor hoy en día sería muy compleja de imponer, aunque sería el óptimo en materia de política monetaria, es decir, que hubiera flotación de monedas y que el dinero fuera producido por diferentes actores de forma natural a demanda del público, sería el óptimo, aunque sería muy difícil, porque necesitaríamos abolir una serie de privilegios legales de bancos centrales y autoridades monetarias y sería muy complejo llegar a este fin. Y básicamente aquí acaba el libro diciendo que sería muy complicado deshacer el sistema monetario actual y llegar a un sistema monetario metálico de libertad de elección de moneda. Y bueno, yo ya he acabado la parte del libro. Ahora, comentarios que podéis hacer vosotros. Hola, buenas. Buenas. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Antes, ahora hace 2 minutos, has dicho una cita, me parece, de la creación de un banco o de una financiación mundial Sí, unificada. sí.
si no mal recuerdo, en el libro de La Gran Caída, de Jim Rogers, me parece que es, de James Rickards, perdón. Sí, Henry Rickards, sí. Habla de que ahora, hoy en día, con el BPI, sí que hay una línea de financiación a nivel mundial para crear dólares de la nada. Pero es que no recuerdo ahora mismo con qué instrumento financiero lo hacen. Vale, sí, sí que existen una serie de... Existe un instrumento que creo que se llaman... Pero es un instrumento a nivel ONU, que es una especie de moneda mundial. Que son Eso sí, que se utiliza para pagar deudas entre estados. Es decir, cuando un estado... o sea, temas de balanza de pagos entre estados. Y cuando un estado está casi en default, lo que se hace es cederle eso a préstamo, esos depósitos. Ahora mismo no lo tengo en mente. Sí, sí. Se le ceden esos depósitos por parte de... pasa lo mismo que con el FMI y el Banco Mundial. Y si no me equivoco, creo que es a través del Banco Mundial. Existen esos no me acuerdo si se llaman CDS, creo que se llaman CDS, no te lo sé decir. Pero sí que existe esta moneda mundial, pero a nivel de únicamente estados, de cancelación de deuda entre estados que puede haber por el comercio internacional. Y sirven esos derechos de giro, eso es. Eso es. De hecho, Los derechos de giro únicamente sirven para intentar cancelar deudas de balanza de pagos. O sea, cuando un país tiene que pagar importaciones y tal, se pagan con derechos de giro. Y digamos que es una especie de moneda mundial, pero solo entre estados, ni entre bancos centrales, entre estados. Ya. Y se le ceden a un país derechos de giro para que pueda seguir importando. Es una especie de te presto dinero para que me compres mercancía. Sobre todo a países pobres, los DDGs. Exacto, eso es, DDGs. Derechos de giro. Porque me acuerdo que en 2012 o 2013 o por ahí, es que ahora no tengo muy actualizado el libro, pero recuerdo que lo estuve mirando y hubo problemas con esos tipos de productos, porque estuvieron a punto de liar la gorda. Sí, seguro. Vamos, los derechos de giro siempre han sido un problemazo, por eso. Con la crisis periférica estuvieron a punto de liarla, pero al final no. No, al final los sostuvieron bastante bien el sistema. Por su interés, pero lo sostuvieron. ¿Alguien más alguna opinión más sobre el libro, sobre lo que hemos hablado? Ya me sabe muy mal. Vale, sí, dime. Que me sabe muy mal porque estos que habéis hablado, que es mi primer club de lectura, mi primera sesión, y no me llegó a leer el libro, pero las cosas que habéis dicho han sido muy, muy interesantes. No, sí, yo recomiendo a todos los que no hayáis llegado a leer el libro que lo leáis, de verdad. Porque es un libro que te deja la cabeza temblando, ¿eh? Te deja la cabeza temblando. Sí, ya lo he visto ya. Y además son cosas que de otros libros ya más o menos te suenan. No son... Sí, efectivamente. Vale, ¿tenemos algo más? Si no, ya vamos cerrando aquí. Yo cerraría con la cita que has dicho antes, que antes de acabar el libro antes de las conclusiones, cuando dice que va a tender a la hiperinflación o a un gobierno totalitario, dice, sin embargo, todavía hay esperanza, la humanidad es libre de regresar en cualquier momento a la producción natural de dinero, que de hecho es el único orden monetario éticamente justificable y económicamente viable, ¿no? Sí. Es un gran cierre. Pues bueno, aquí cerramos esta sesión y cerramos esta temporada. José Antonio, ¿qué tal? Bueno, ¿qué libro? Ya has dicho que te ha parecido cuando te lo di. Dijiste que era buena tarea para el verano. Correcto. Muchas gracias por prepararlo y por darnos esta otra vez esta clase magistral, como el mes pasado con Dev7. Muchas gracias por participar. Te doy a ti las gracias y en extensión a todos los que han pasado este año por el club. Y los voy a nombrar así rápidamente y por orden de aparición. Empezamos con Lunaticon, pasó Sergi Delgado, Jan Pritzker, Aaron Sepúlveda, Javier Maestre, Félix Moreno, Miguel Vidal, Julián Drangos, Andreas Antonopoulos, Alberto Mera, Leo Moreno, Dev7BA.
y hoy José Antonio Bravo. O sea, muchas gracias a todos. Hemos aprendido un montón este año. No, sobre todo, déjame que te corte y gracias a ti, Entropy, por esta iniciativa del Club de Lectura que yo creo que era necesaria y que creo que vamos a estar esperando en septiembre o en octubre ya, porque septiembre seguramente la Watch Out y todo eso nos va a tener un poquito cegados. Entonces, para a ver si en octubre podemos retomar el Club de Lectura de una forma dinámica como la que hemos tenido este año. Gracias, sí. Vamos ahora, hacemos pausa en agosto. Muy probablemente sea en septiembre, porque también desde la editorial estamos aquí en pleno huracán Criptoria. Y sí, viene un verano muy movido. Y nada, volvemos en septiembre, octubre, ya lo veremos. Quizá con algún cambio, pero más o menos lo mismo. Hemos estado. Quería hoy hacer un poco una charla aquí con los que estamos de cómo va a ser la temporada que viene, pero como se nos ha hecho tarde, ya lo hablaremos por Telegram, que seguramente seguiremos en Telegram el año que viene. Y nada, muchas gracias a todos los que habéis estado siempre ahí y nos vemos, que paséis buen verano. Nos vemos en septiembre, octubre. ¿Y esto lo hacéis una vez al mes o una vez por semana o cómo? Leemos un libro al mes y hacemos 2 encuentros virtuales, que normalmente suele ser a mitad de mes y a final. Y vamos a seguir haciendo la misma dinámica el año que viene. Estamos pensando si... bueno, yo os lo comentaré por el chat. Pero sí, va a seguir más o menos igual. Vale, genial. ¿Y Criptoria sale en septiembre o en agosto cuando salía? No me acuerdo. Sí, se va a entregar a finales de septiembre. Vale, genial. Imagino que haremos club de lectura del libro, ¿verdad? Por supuestísimo. Vamos a dejar pasar un par de meses, pero sí, supongo que o a finales de año o a más tardar el primer mes, segundo del otro, vamos a hacer Criptoria. Qué ganas. Gracias a todos los que habéis participado en el crowdfund. Va a haber la posibilidad de adquirirlo igualmente y nada, ya vais a recibir informaciones nuestras. Y nada, creo que no os tenía que decir nada más. ¿Queréis comentar alguna cosa más? ¿Cerramos? Felicitarte por el curro que implica toda la gestión que estás haciendo para poder mentorar el club de lectura. Es una experiencia súper agradable. Además, me permite lo que decías tú, a lo largo del año, leer un montonazo de libros, más artículos, más noticias relacionadas que sin este club no hubiera llegado a la mitad. Y nada, la temporada que viene, más y mejor, como se suele decir, ¿no? Gracias. Sí, esa es la idea también que de la gente ahí. La idea es que un poco trasladar lo que sería una charla con birras y amigos sobre Bitcoin al ciberespacio. Siempre es esa cosa de con Telegram, pues hay que aprender a leer los silencios, ¿no? Un poco. Y quizá, pues si hay algún silencio entre intervenciones, pues no pasa nada. Y dejarlo ahí. Que siempre pensaba, bueno, cambiamos otro formato, ¿no? Pero creo que está bien. Y nada, sí, seguimos el año que viene. Y nada, a los que vayáis a la Watchout, nos vemos en la Watchout. Venga, un saludo y nos vemos en la Watch Out. Que paséis buen verano. Igualmente. Nos vemos allí. Chao. 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 Gracias a Dios.